¿Tenemos ya la cita bíblica? Amén. Entonces, en reverencia siempre a la palabra del Señor, los ponemos en pie los que podamos. Y dice la Biblia en el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, versículo 3, que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Amén. Voy a parar tantito ahí por los que no están familiarizados con este texto. El problema estaba ahí, que en primer lugar que los leprosos estaban a la puerta de la ciudad porque no les era permitido entrar a la ciudad a causa de su enfermedad. Y la ciudad estaba sitiada porque Asiria había venido a sitiar el pueblo de Israel, y había llegado una gran hambre a la ciudad porque no podían entrar o salir. Entonces, estos leprosos que estaban a la puerta de la ciudad estaban, como decimos nosotros, en dos aguas. No podían entrar a la ciudad por su enfermedad y tampoco podían ir donde los sirios porque eran sus enemigos y estaban en aquella condición. Pero cuando ellos vieron cómo estaban, entonces ellos dijeron en el versículo 8: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, fueron y lo escondieron. Amén. La historia nos dice que Dios había puesto el temor en los sirios y habían huido. Entonces fue que ellos aprovecharon de llegar y comenzaron a comer en las casas que habían quedado abandonadas. Versículo 9 dice que luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Amén. Gloria al Señor. Hoy es día, dijeron ellos, de buenas nuevas. No podemos nosotros estar callando. Y yo creo que lo que les decía al inicio, también es día de buenas nuevas. Amén. El evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Ya usted sabe que al prender la televisión o escuchar las noticias o a través de las redes sociales, es depresante escuchar todo lo que está pasando alrededor. Amén. Y da aflicción, da temor, da lástima. Pero tenemos buenas noticias también.
No todo está mal. Vemos aquí que habían 4 hombres enfermos, había una ciudad con hambre y había un ejército que venía encima, pero de repente también dice, hoy es día de dar buenas noticias. Amén. Podemos dar buenas noticias nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Oremos, hermanos, para que después se sienten y podamos disfrutar un momento de la palabra del Señor aquí en esta noche. Le damos gracias, Padre bueno, en este día por su palabra. Padre eterno, el escritor dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas, Padre eterno, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos nosotros esperanza, Señor. Hoy es día de poder decir nosotros también, hoy es día de buenas nuevas, Señor. Ayúdenos, Padre eterno, para poder correr y dar esas buenas noticias, que Cristo vino al mundo, que Cristo murió por nuestros pecados, dice el apóstol San Pablo, conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, oh Padre Santo, y que vino a darnos vida, Señor, también conforme a las Escrituras. Gracias le damos, Señor. Oramos que esta noche sea esta palabra de bendición para nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Dijo alguien en una oportunidad que nosotros como individuos y como iglesia conocemos la verdad. Amén. Hemos conocido la verdad nos ha hecho libres. Pero no solo debemos conocer la verdad y aprender más de esa verdad, sino que también necesitamos enseñar la verdad. Amén. Conocemos la verdad, aprendemos más de esa verdad, enseñamos esa verdad, pero también necesitamos llevar esa verdad donde otras personas. En el contexto histórico de este pasaje, le vamos a dar un poquito para que nos podamos imaginar lo que estaba pasando. Samaria había sido sitiado por el rey de Siria. En el versículo 24, ¿les parece? ¿Cuántos están familiarizados con eso? Honestamente, más o menos, un poco. Bueno, ahí lo que hay son malas noticias, pero luego nos damos cuenta que los leprosos tienen buenas noticias. Amén. En el versículo 24 del capítulo anterior, si tiene la Biblia abierta todavía, versículo 24 está hablando de Eliseo y el sitio que había en Samaria. Queriendo decir, la ciudad estaba rodeada y se estaba escaseando, o se había escaseado la comida. Lo tienen algunos, si no lo escuchamos. Amén. Dice en el versículo 24 del capítulo 6, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, o sea, estaba rodeada. Y tanta era el hambre que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Esto es más o menos $60. ¿Quién paga $60 por la cabeza de un asno? Aparte de eso, el asno era inmundo, pero era tan grande el hambre y eso era lo que estaba pasando. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas se vendía por 5 piezas de plata, más o menos 2 litros de volumen de estiércol de aves, también vendiéndolo para comer. Y pasando el rey
de Israel. Voy a parar ahí, por eso les digo que es depresante, porque esa la comida de tacos de cabeza de asno era para la clase alta. La gente baja habían caído en canibalismo, se estaban comiendo entre ellos mismos. Dice que pasando el rey, versículo 26, por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde yo te puedo salvar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esa mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo, o lo cocimos pues, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo, comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey escuchó esas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía anteriormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Él pensaba, según el rey, pensando que aquella pobreza y todo había venido a causa del profeta Eliseo, que había sido el sucesor de Elías, quien había producido también sequía antes. Pero todo esto se lo estaban echando las culpas los profetas, sin darse cuenta que era el castigo por haberse apartado de Dios. Amén. La paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Mucha gente le echa la culpa a medio mundo por la situación en que viven, pero muchas veces es consecuencia de haberse apartado de Dios. Si mucho de toda esta hambre y escasez de productos que hay en este país ha sido también a causa de haberse alejado del Señor. Amén. Dios les había dicho al pueblo de Israel anteriormente que si ellos se alejaban les iba a dar en vez de lluvia, polvo y ceniza. Y era lo que estaban viviendo en aquel tiempo. Gloria a Dios. Pero gracias al Señor que Dios le habla otra vez al profeta cuando venían a buscarlo. Habla en el versículo 32 cuando dice que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey vino. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida viene contra mí a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta, como quien dice aquí parafraseado, impídanle la entrada. Ya se escuchan los pasos de él que se aproxima. El versículo 33 dice que aún él estaba hablando, cuando he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal viene de Jehová. Pero Eliseo viene otra vez y les da otra palabra en el versículo 1 y les dice: así dice Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Amén. Y dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere o abriera ventanas en los cielos, puede llegar a ser esto así. Y él le dijo: aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Todo esto lo estaba hablando, ya un poquito a cositas que a veces no, como que no tiene sentido, como que me confunde un poco. Lo que está diciendo Eliseo es que mañana ya no habrá hambre acá, sino que la cebada la van a poder comprar, o la harina valdrá un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, hablando también de medidas de capacidad. Casi que no haría mucho
pone allí en Google cuánto es la medida de esto. Lo tengo aquí escrito, pero no nos va a ayudar demasiado en lo que queremos hablar. Lo que está diciendo Eliseo es de que a partir de mañana ya no habrá hambre aquí en este lugar. Él ya sabía lo que Dios iba a hacer y ya sabía lo que los leprosos también iban a hacer esa misma noche. Y le dice al que está hablando con él: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a comer de ello. O sea, debe ser triste para él de saber que iba a haber la abundancia de comida que iba a haber, pero que él no lo iba a disfrutar. Lo que aconteció más adelante es que este muchacho, él cuidaba la puerta de la ciudad, pero cuando se dieron cuenta que había abundancia, se abarrotó la gente y a él lo atropellaron y murió aquella misma mañana. Entonces él se dio cuenta que había comida, pero no disfrutó de la comida. Amén, gloria al Señor. Aparecen estos 4 hombres sentados a la puerta de la ciudad, y es cuando habla aquí la palabra del Señor, que en la entrada habían 4 leprosos, y aquellos hombres dijeron: si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre, porque no podían entrar a la ciudad. Pero dice: vamos entonces, pasemos al campamento de los sirios. Y bueno, como dice, si nos perdonan la vida, viviremos. Y como quien dice: ¿y qué tal si nos dejan vivir? Amén. Si entramos aquí a la ciudad, también vamos a morir. O sea, ellos estaban en aquella condición, como quien dice, de perder o perder. Ahí no había de ganar o perder. Pero ellos tomaron aquella decisión en aquella noche y dijo: pasemos al campamento de los sirios. Pero quiero que nosotros podemos aprender algunas lecciones de este pasaje. Estamos viendo acá que son 4 personas, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Amén. Versículo 3. Vemos en estos 4 hombres leprosos, la lepra siempre ha sido una tipología o un significado del pecado en el Antiguo Testamento. Los leprosos eran excluidos de la ciudad. Levíticos 13, Deuteronomio 5 habla de todo lo que tenía el proceso. Era peor que estar con COVID, yo creo. ¿Se acuerda? Mucha gente, yo conocí gente que se enojaba porque, y pues la gente se sentía discriminado. Estaba alguien con esta enfermedad y le llegaban a dejar el platillo de sopa allá a la puerta de la casa y se iban. Y yo no se quedaba: no, pues no puede hacer tanto. Yo creo que esta es discriminación ya, ¿verdad? Como que uno, pues sí, como sea, algunos lo tomaban a mal. Y posiblemente me está escuchando un hermano que tengo por ahí. Y él se enojaba que le llegaran a dejar el plato de comida a la puerta de la casa. Y cualquiera le pasa algo semejante. Los leprosos vivían de esta forma. No, a mí llegó hermano Armando a dejarme un plato de sopa allá a la puerta de la casa. No, así estaba. ¿A cuánto le llegaron a dejar comida? Levanten la mano ahí. Pero, y llevaron comida también, ¿verdad? Fueron a dejar comida ante la gente, y es una realidad. Así estaba la situación, es una realidad. O sea, no lo podemos evitar. Entonces, así estaba la condición con estos 4 hombres que estaban enfermos de lepra a la puerta de la ciudad. Y ahí vemos nosotros la separación. La lepra separaba a las personas del convivio con la familia, del convivio con la sociedad. Y ese es un cuadro perfecto. Amén. Aquí podemos aprender muchas cosas nosotros. Es un cuadro perfecto de la condición que usted y yo teníamos. Amén. Me he hecho cuenta yo también. La condición que usted y yo teníamos antes de llegar a Cristo Jesús. Pablo dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y las promesas del Señor. La Biblia dice también que estábamos
muertos en delitos y pecado. Y esa era la condición en la que nosotros estábamos. Íbamos a quedar muertos si no aparece el Señor Jesucristo con esas buenas nuevas de salvación. Alguien, amén, que había estado leproso antes, había recibido vida y luego vino a traernos esas buenas noticias a nosotros de que había abundancia y comida en el campamento para que nosotros no fuéramos a morir en aquella condición en la que estábamos. Amén. Reconozcamos nosotros la condición que teníamos antes de llegar a Cristo. Estábamos muertos, estábamos enfermos, una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad que tenía su origen en la sangre y brotaba en la piel. Era como ese salpullido, como unas ronchas, como unos granitos, como le dicen en algunas culturas, y luego comenzaba la infección y venía aquel proceso que los sacerdotes comenzaban a inspeccionar y a expulsarlos. El flujo de sangre era semejante, por eso la mujer con flujo de sangre no se podía acercar, tenía que estar alejado, separado. Los leprosos que se le acercaron al Señor, por eso le gritaron de lejos, no se podían acercar. Y el Señor les dice: vayan a mostrarse a los sacerdotes en el camino. Ellos recibieron sanidad. Amén. Entonces esa era la condición. Y les dije que la enfermedad de la lepra tenía su origen en la sangre y luego brotaba hacia afuera. La enfermedad que usted y yo teníamos antes de llegar a Cristo era también enfermedad en la sangre. El pecado viene genéticamente desde Adán y viene y así pasa a todos los hombres. Amén. Pero luego cuando Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario, a nosotros nos hizo nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Y nuestros pecados han sido perdonados. Gloria a Dios. Esa era la condición que usted y yo teníamos. Pero en el versículo 8 de este pasaje, allí la Biblia nos relata que aquellos hombres se levantaron. Está hablando, lo voy a leer otra vez un poquito más atrás. Dice que ellos se levantaron al anochecer, versículo 5, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballo. Y ellos dijeron que el rey de Israel había tomado a sueldo otros reyes para levantarse en contra de los sirios. Amén. Y el versículo 7 dice que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8 dice que cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, de ahí también tomando, fueron y lo escondieron. Amén. Me acuerdo de una vez que llegué yo a una iglesia por aquí cerca. Amén. Y dijo el pastor que iba a hablar de ese tema de la glotonería. Entonces, y de la obesidad. Y yo vi que mucha gente se sintió un poco incómoda. Entonces, y él estaba hablando precisamente de esto. Y dice, hay gente que viene a la iglesia, come, se va de regreso, viene y come otra vez y no comparte con nadie
las riquezas que nosotros hemos encontrado. Aquí estamos viendo nosotros en este momento que estos hombres llegan al campamento y se dan cuenta que hay abundancia de comida. Amén. Y nosotros ya llegamos al campamento de Dios. Amén. Y nos hemos dado cuenta que hay un gran manjar, que hay comida, que hay abundancia. Gloria a Dios. Fue lo que dijo el hijo pródigo cuando estaba lejos de la casa. Él dijo: yo me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, porque allá hay abundancia de comida. Gloria a Dios. Ya nos dimos cuenta nosotros que aquí en la casa del Señor hay abundancia de comida. Estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, y creo que es lícito que nosotros como hijos de Dios también no nos conformemos solo a alimentarnos en la casa de Dios, sino que llevemos buenas noticias a una persona que está padeciendo de hambre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? A nosotros se nos ha dado las abundancias de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Hemos sido nosotros enriquecidos por la palabra del Señor. Versículo 9 dice que luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Y yo sé que todos acá tratamos la forma de darle el mensaje a una persona, y sigámoslo haciendo. Amén. Compartamos las buenas nuevas de salvación con los perdidos. Hay muchas formas como nosotros lo podemos hacer. En el versículo 9 dice que luego se dijeron el uno al otro: no es bueno lo que estamos haciendo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, demos la buena nueva en la casa del Rey. Amén. Aquí está hablando acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos. Pablo dice a los romanos que a griegos y a no griegos, yo soy, dijo él, deudores. Soy un deudor. Tenemos nosotros una deuda de amor, una deuda de agradecimiento, aunque la salvación es gratuita, pero de gracia hemos recibido. Ahora nosotros podemos dar de gracia también este evangelio, esta noticia que nosotros hemos recibido. Estamos viendo acá de la condición que nosotros teníamos, de la abundancia, de la riqueza que tenemos hoy, y también estamos viendo de la responsabilidad. Ellos dijeron, estamos hablando, hermanos, de que a medianoche ellos fueron al campamento y se dieron cuenta que las tiendas habían quedado solas y todo lo habían dejado intacto, los animales amarrados, oro, plata, comida, todo lo habían abandonado para salir corriendo y poder salvar sus vidas. Y ellos llegaron en la noche y trajeron un poco de comida y lo escondieron y fueron de regreso. Amén. Y lo vuelven a esconder. Creo que se acuerdan de la historia que les conté de una perrita que teníamos nosotros. Amén. Antes que se me vayan a dormir. Gloria a Dios. Y vino mi suegra y sabe que a David le gustan las pupusas de frijoles, y le hizo un montón de pupusas de frijoles y se fue, y comieron todos pupusas y se quedaron las pupusas en la mesa, y como esa perrita era como un gato casi, brincaba, y lo que no alcanzaba pegaba brinco y le pegaba una palmada y ahí venía y le pegó a la comida y la tiró y comió hasta llenarse,
y lo que le sobró lo fue y lo escondió detrás de los sillones porque sabía que le iba a dar hambre más tarde. Amén. Gloria a Dios. Y me acordé cuando estaba leyendo acá, porque estos hombres no estaban tan enfermos que se diga. Amén. Porque ellos bien pensaron en agarrar todo lo que pudieron y vinieron y lo escondieron y salen de regreso a medianoche. Pero luego a medianoche ellos dijeron: no vamos a esperar hasta el amanecer. Tenemos que ir de una vez a dar esas noticias de que hay comida allá afuera en el campamento. Gloria a Dios. Y ese es un mensaje para nosotros en este día. No podemos esperar al amanecer. Hoy, amén. La Biblia dice: si hoy oyeres mi voz, hoy es el día de salvación. Y si nosotros también, que ya escuchamos esa voz y el día de salvación, hoy también es día de dar esas buenas noticias, que Cristo está a la puerta, que la venida del Señor está a la puerta, que no hay que estar esperando nada más. La trompeta está a punto de sonar. Hay personas escuchando este mensaje en esta noche. Amén. No es tiempo de estar esperando o decir más adelante. Tenemos una cita con el Señor. Tenemos una cita ya en el cielo. La muerte puede sorprender a una persona, o la trompeta puede sorprender a una persona. El que ha de venir vendrá, dice la Biblia, y no tardará. Esta noche puede sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar, y nosotros saldremos como becerros de la manada al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el día que necesitamos nosotros, como hijos de Dios, llevar esas buenas noticias. No podemos esperar a que amanezca. Hoy en esta noche, amén, pensemos en alguien. ¿A quién le podemos llamar esta noche? ¿A quién le podemos enviar un mensaje? Hey, hoy es día de salvación. Acuérdate de tu Creador. Amén. En los días de tu juventud, dice Ezequiel. Y aquí vamos a ir terminando, porque también nos damos cuenta nosotros que 4 hombres hicieron la diferencia. Eran 4 hombres que estaban leprosos y ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Vamos ahora, entremos y demos las buenas nuevas a la casa del rey. Y luego, si sigue leyendo, el rey no creía y mandó a uno de los siervos que fuera primero a ver si era verdad lo que estaba pasando. Amén. Y haga la que hice con un muchacho yo una vez, y lo invité a la iglesia y le dije: si no te gusta, yo te pago la gasolina que gastaste. Y él contó después que literalmente él venía pensando en eso. Y le voy a decir que no me gustó porque no andaba para la gasolina. De verdad, la situación estaba difícil. Y no sabe, él lo dice, o sea, lo que más hacía falta y era dinero. Y no es posible, o sea, que a veces uno guarda su billete por acá, pero eso es cuando hay un poquito de, no digo cuando hay riqueza, pero cuando hay un poquito de abundancia, un poquito, a veces se encuentra uno un su billetillo escondido por ahí que lo tiene uno para una emergencia. Pues él ya había buscado por todos lados y no había para emergencia en ningún lado. Y cuando venía en el camino, encontró que andaba $20 en la cartera. Y él dice: es imposible, porque yo sabía exactamente que no andaba absolutamente nada en la cartera. Y le aparecieron los $20 para la gasolina. Y dice: ya no le pude decir, dice, al que me había invitado que no, porque realmente una que le gustó y otra que encontró los $20. Amén. Gloria al Señor.
Y nosotros tenemos esta responsabilidad. La Biblia dice que estos 4 hombres dieron las noticias y el rey envió a alguien que fuera a investigar si era verdad. Las buenas noticias que nosotros andamos, mucha gente no las va a querer creer. Pero hagamos como los que encontraron a Cristo y digámosle: ven a ver, para que te convenza realmente lo que yo he encontrado. Vengan a ver, hemos hallado el Cristo. Y ellos dijeron: está bien, vayan a ver. Amén. Que había abundancia. Pero aquellos 4 hombres hicieron la diferencia y dijeron: hoy es día de buenas nuevas para el pueblo de Dios. Amén. Y hoy es día de buenas nuevas para este mundo que está cayendo, que está agonizando. Amén. Allá afuera es un caos, hermanos, allá afuera. Todo lo que se está viviendo y la gente que llama pidiendo oración, cosas que dan deseos de ponerse a llorar, y uno dice injusticias y esto y lo otro, y muchas cosas pasando alrededor. Pero la gente que está escuchando en este momento, vamos a orar en esta noche y vamos a interceder por las necesidades que hay. Y la gente que está en línea, si hay alguien que necesite oración, por favor, déjenos saber y será un honor orar por el pueblo de Dios. Tenemos buenas noticias para aquella persona que no ha conocido a Cristo Jesús todavía. El Señor todavía está con sus brazos abiertos, esperando a las personas que vengan a Él, así como estén. Amén. Trabajados, cargados. Gloria a Dios. Él los hará descansar. Amén. Sigamos orando por nuestras familias, por los que no han conocido a Cristo Jesús. Yo tengo esa fe, hermanos. Amén. Que vamos a ver gente venir a Cristo Jesús, porque el poder de Dios es real. Y yo sé, hermanos, que le dije una vez a un hermano allá en Nueva York, y ahí rompíamos unas piedras grandes con martillos. Y le digo yo: ese fulano está bien duro. Y me dice: con que se rompen esas piedras, me dice, yo creo que el Señor tiene poder para romper, hermanos, y entrar en esos corazones duros. El Señor tiene poder, el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, es poder. La terminología ahí es dinamus, es dinamita, gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo puede romper cualquier atadura. El Señor puede romper cualquier yugo. No se canse de orar, no se canse de reclamar las promesas del Señor. Amén, gloria al Señor. Dios puede todavía salvar las personas. Dios todavía puede sanar. La Biblia dice que el tiempo de los milagros no ha pasado. Así como sanó antes, así como salvó personas antes, así como ha levantado personas antes, gente de duro corazón, Él puede todavía romper cadenas, salvar una persona más y estar a la presencia de Él. Gloria a Dios. Agradecemos a la audiencia que ha estado con nosotros. Es una bendición haber podido llegar. Ahora nosotros también somos uno de esos 4. Amén. Todos están posiblemente familiarizados con aquellos 4 que llevaron a un paralítico a la presencia del Señor. Amén. Y ellos no se conformaron con llegar y decir: ya está llena la casa. Amén. Ya está muy demasiado, o nos va a agarrar la tarde acá. Ellos dijeron: este hombre lo vamos a llevar a la presencia del Señor. Si físicamente no podemos llevar a alguien a la iglesia, presentémoslo delante del Señor por nombres, hermanos. Estábamos orando acá hace unos días que el intercesor ora
específicamente. Amén. Dígale al Señor. Y les conté la historia de aquella muchacha que estaba orando por un bus y le decía al Señor que tenga aire acondicionado y que tenga baño, porque vamos a usarlo para viajes lejos. Y los que estaban ahí casi se reían de ella en ver la oración de aquella jovencita. Y ese mismo día pasó un hombre y les dejó una ofrenda, y el que la recibió se lo puso a su bolsillo y se fue, hasta se le olvidó, dice. Pero otro día él abrió el sobre, y ya usted sabe, cuando le dan una tarjeta, uno la abre y está con aquel suspenso de ver qué dice. Y a veces no solo qué dice, que sabemos si traigo un gift card allá adentro, ¿verdad? Como cuando se recibían esas cartas cuando estábamos allá en nuestros países de orígenes, ya viendo a ver si era que llevaba unos cuantos dólares allá adentro o algún money order en aquellos tiempos. Amén. Y había aquel suspenso, y dice que él, como sentía el sobrecito delgadito, decía, ¿verdad? A lo mejor un billete de a 50, bueno, tal vez, que sabemos, y con suerte sea de a 100. Amén. La sorpresa fue que abre el sobre y un cheque de $50,000 para comprar el bus. Amén, gloria al Señor. Una oración sencilla, una oración simple, pero una oración específica. Amén. Dígale al Señor: tú sabes perfectamente de lo que tengo necesidad. Tú sabes dónde me duele. Tú conoces el problema de esta persona. Tú conoces el corazón duro de esta persona. Tú has visto su necesidad y has visto mi necesidad. Gloria a Dios. 4 hombres llegaron donde el Señor, y ellos tenían fe de que si lo llevaban a la presencia del Señor, aquel hombre podía recibir sanidad. Pero para su sorpresa, no solo recibió sanidad, sino que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Dios puede traer perdón de pecados y sanidad a muchas personas en esta noche. Gloria al Señor. Si me acompaña y vamos a orar. Gloria a Dios. Allí donde está, nos podemos poner en pie, o si hay alguien que desee pasar aquí adelante en esta noche, lo podemos hacer en este momento. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianoland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.